Buenos días. Hoy trabajaríamos lo que sería el último ejercicio de destilación flash, que es el ejercicio número 4. Em, para poder maniobrar este ejercicio estaríamos leyendo el texto y escribiendo el diagrama de flujo conforme vamos avanzando en el párrafo. Lo que pasa es que este ejercicio es un poquito diferente, ya que si lo pueden leer en las primeras 3, 4 palabras, ¿qué sería aquí? Dos cámaras de evaporación instantánea. Estamos hablando ya de un sistema de tambores de destilación en serie. Entonces haríamos poco a poco, ¿no? Dice, se conectan dos cámaras de destilación de evaporación instantánea. Dice, ambas trabajan a una atmósfera de presión. Dice, la alimentación del primer tambor es una mezcla binaria de metanol y agua. Entonces vamos empezando con esa parte. Entonces sería el diagrama del proceso. Diagrama, proceso. Entonces dice ahí, el primero es un tambor y ya ustedes tienen el conocimiento de cómo se dibuja. Ponen los domos, una salida de vapor, ups, una salida de vapor. A ver, sí. Luego tener una salida líquida y lo que sería su entrada. Entonces vamos a poner de esta forma y leamos el texto. Dice, trabajan a una atmósfera de presión. Entonces tendríamos el dato de una atmósfera, un ATM, y dice que la alimentación del primer tambor es una mezcla binaria de metanol con agua. Entonces dice que son 10.000 kilomoles por cada hora. Vamos a escribirlo aquí un poquito más. Flujo de entrada es igual a 10.000 kilomoles por hora. Y es una mezcla que contiene tanto metanol como agua. Entonces va a tener Z de metanol. Son punto 55, que sería, le ponemos met o H. Y Z sería el resto, que son punto 45, pero esto es de agua. ¿Ok? Seguimos leyendo, dice que contiene 55 mol de metanol. Por lo tanto, el resto sería los 45 de agua. La tasa de flujo de alimentación son 10.000, ya lo pusimos. El segundo tambor, entonces aquí es donde vamos a colocar nosotros el siguiente tambor. Es por lo que les decía que el proceso es en serie. Vamos a ponerlo más o menos a esta distancia aquí. Vamos a empezar a dibujar de esta forma. Colocamos las líneas. Y también hacemos el domo. Listo. Entonces tendríamos nosotros una salida en el vapor, una salida en el líquido. Vamos a ponerlas así también marcadas. Y vamos a dejar pendiente lo que sería la alimentación. Porque si es un sistema simultáneo, entonces la alimentación no sabemos de dónde viene. Ahora, leamos el texto. Dice, el segundo tambor trabaja a B sobre F igual a 0.7. Ese es un dato del segundo. Así que lo colocaremos en esta parte. Y recordando también, dice que ambas trabajan a una atmósfera de presión. Cuando dice ambas, estamos hablando de ambas cámaras de destilación. Así que también podríamos ponerle que la información aquí es una atmósfera, pero no conocemos nada más. Entonces, B entre F igual a 0.7 y la composición del producto líquido es de 25 moles de metanol. Entonces aquí estaríamos diciendo que 25 moles de metanol, vamos a poner ese dato en esta parte de aquí como L1 es igual y X1 es igual a 0.25. ¿De acuerdo?
Ok. La manera en cómo vamos a trabajar este ejercicio, bueno, nos está preguntando cuál es la fracción evaporada del primer tambor, es decir, la F minúscula, vamos a ponerlo de otro color. F minúscula es igual a V entre F y esa es nuestra pregunta. Y también nos está preguntando cuánto valen Y1. Como son incógnitas, las vamos a dejar en color azul. Y1, no sé cuánto vale. Nos está preguntando Y2, tampoco sé cuánto vale. Lo que sería la temperatura del tambor número 1, la desconozco. Temperatura del tambor número 2. Y la composición del líquido número 2, que sería esta de acá, X2. Todos esos son nuestros incógnitas, ¿no? Voy a escribir los flujos. Vamos a poner aquí V1, V2, L2. Y si son un sistema de conectado en serie, vamos a ver, por ejemplo, los valores. Aunque como tal el texto no se los está marcando ahí, la salida del primer tambor debe de ser la salida líquida del primer tambor debe ser la entrada al segundo. Eso es una pequeña, tal vez no se alcanza a percibir en el texto, pero esta corriente de aquí, que vamos a poner acá, así, debe de ir como una entrada a esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería nuestro diagrama de proceso global. Tenemos la entrada del tambor, la entrada al tambor número 1, tenemos salidas del tambor 2, tenemos una salida del tambor 1. Y lo que haríamos a continuación es aplicar las metodologías de lo que son los balances de materia para poder conocer qué valores o qué corrientes estaríamos utilizando nosotros. Entonces pondríamos aquí balance, balance de materia global. Materia global. Y vamos a analizar un poquito el proceso. Para este caso voy a delimitar otra vez el volumen de control de una forma global con un color rojo. Y decimos, todo el rectángulo que se encuentra en esta parte sería nuestro sistema global, que es de esta forma, ¿no? Que se encuentra así. Esa es la parte global. Entonces pondríamos aquí una línea e indicamos que este es el global. Y ahora sí recibimos la ecuación. Entonces, ¿cuántas entradas tengo yo al sistema de forma global? La única entrada sería F, nuestro flujo F, así que tenemos una entrada, F. Vamos a notar que una diferencia entre este ejercicio y los anteriores es que no tenemos solamente dos salidas, porque este es un sistema en serie y hay una salida ahí que, bueno, a lo mejor no se alcanza a apreciar, pero bueno, ahorita lo dibujamos de otra forma. ¿Cuántas salidas tengo yo del sistema? Miren, salidas tendría L, vamos a poner aquí un asterisco, esta es una salida, B2 es una salida, y por la manera en que yo dibujé el flujo de B1 podrían considerar ustedes que no es salida. Sin embargo, ya poniendo el diagrama de proceso podríamos decir nosotros, vamos a borrar esta parte de aquí, y podríamos ponerlo así, como más hacia arriba, y una línea completa hasta acá, así. Y podríamos indicar que esto es B1 y también la incógnita Y1. Esto lo podemos hacer porque si analizamos el texto y si analizamos nuestro dibujo, la corriente del vapor del tambor número 1 no se retorna a ninguna parte. Es decir, al salir del tambor sencillamente deja de utilizarse, entonces se considera que es una salida global del sistema. Así que tendríamos nosotros tres salidas. La salida B1, la salida B2 y la salida L2. Entonces F va a ser igual a V1 más V2 más L2, que se encuentran de esta forma. Ese sería nuestro balance de materia global. Entendamos por global que involucra
los dos destiladores flash que tenemos conectados. Ahora, ¿qué valores o qué información podríamos sustituir aquí? Sustituimos 10.000 kilomoles por hora. Y no tenemos valores ni del vapor en el 1, ni del vapor en el 2, ni del líquido en el 2. Así que esta simplemente se considera nuestra ecuación número 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa podemos notar? Miren, ahora no tenemos dos incógnitas, tenemos tres. Y cualquier sistema de ecuaciones simultáneas les pide que, un sistema de ecuaciones simultáneas tiene que tener el mismo número de variables. Las variables, en valor numérico, deben de ser iguales a las ecuaciones. Así que si yo tengo tres variables, yo debo de tener tres ecuaciones. Y aquí tengo una, dos y tres variables. Así que necesitamos tres ecuaciones. Por lo tanto, el balance de masa por componente no será suficiente, será la segunda ecuación y necesitamos sacar una ecuación más. Ok, entonces vamos a borrar estos numeritos que puse aquí arriba y vamos a dejarlo con la siguiente parte. Balance de materia global por componente. Escribimos balance de materia global por componente. De esta forma. Y aquí lo que hacemos es multiplicar por sus fracciones molares, ¿no? Podemos ver del dibujo que absolutamente no tenemos ninguna fracción más que la de x1. Esta de aquí. Sin embargo, esa x no aparece en el balance global. Esa corriente es recirculada. Así que no nos sirve. Multiplicamos entonces F por su composición Z es igual a V1 por Y1 más V2 por Y2 más L2 por X2. Y tendríamos que poner aquí nosotros qué componente es. Vamos a decir que es el metanol. Ahora sí, sustituimos y serían los 10.000 kilomoles por hora por el punto 55 es igual a B1, B1, Y1 más B2, Y2 más L2, X2. ¿Ok? Ya hace la multiplicación, nos va a quedar 5.500 kilomoles por hora. Es igual a B1, Y1 más B2, Y2 más L2, X2. Y esta será nuestra ecuación número 2. Ahora tengo dos ecuaciones y tres incógnitas. Me hace falta una tercera ecuación. Vamos a hacer un poquito el zoom para que podamos ver todo el proceso. Ok, ¿de dónde sacamos una tercera ecuación? Si no estamos considerando energía, por lo tanto. No sé si a ustedes enseñaron en balance de materia-energía algo que se llaman balances locales. Cuando ustedes tienen un proceso de varios bloques, normalmente hay dos maneras en las que ustedes abordan un ejercicio o un problema. El primero es hacer el balance global, que es lo que estamos haciendo en los primeros tres ejercicios que hicimos. Y después se aplican, cuando hace falta información, lo que se llaman balances locales. Se entiende que un proceso, y también ustedes lo miraron en el apunte, se entiende que un proceso es una suma de operaciones unitarias. Si no saben qué es operaciones unitarias, recuerden que en los primeros videos había una tarea que tenían que leer ese tema. Todo proceso es una suma de operaciones unitarias y por lo tanto el balance global de materia de un proceso son las entradas y las salidas de todo el conjunto de operaciones unitarias. Pero el balance local solamente manipula una operación unitaria a la vez. Así que, de otras palabras, ustedes pueden hacer balances locales que solamente afecten a bloques individuales en el proceso. Voy a poner aquí otro color, vamos a poner este verde. Y yo podría hacer un balance local en esta parte, donde el balance solamente incluya la información de entradas y salidas del destilador número 1. ¿Sí? Y a su vez, podría hacer otro balance local en esta sección,
donde esta línea punteada morada represente el balance de materia únicamente afectando al destilador flash número 2. Entonces voy a poner aquí, en este color, este es el flash 2. Y el otro era un verde. Y este es el flash número 1. Así como está. ¿Okay? Así que tendríamos esta parte aquí y haremos el balance, ¿no? La pregunta es, ¿de dónde podríamos obtener la información para hacer los cálculos del ejercicio? Lo que nos está pidiendo el ejercicio son las incógnitas en azul. Todo lo que está en azul con signos de interrogación es pregunta del ejercicio. Por ejemplo, tenemos fracciones molares, tenemos flujos y temperaturas. Las temperaturas saben que las vamos a sacar de un diagrama de equilibrio, ¿ok? No hay problema. Pero ¿cómo le hacemos para completar la tercera ecuación? La tercera ecuación sale de un balance local. La pregunta es, ¿del flash 1 o del 2? Vamos a rápidamente hacer los dos. Vamos a ver, por ejemplo, cómo quedaría con el número 1. Vamos a poner aquí balance local. ¿De qué color estábamos trabajando? Con verde. Vamos a ver si se mira bien. No se alcanza a apreciar. Balance local de materia. Y le ponen aquí que es en el flash número 1. Eso es F igual a V1 más L2. Esas son nuestras entradas, F. Nuestra salida es LV1 y estoy viendo aquí que este se llama L1. Así nada más. Entonces, si sustituimos información, sería 5500 kilomoles por hora. Y aquí sería V1 y aquí sería L1, nada más. Porque no tenemos mayor información. Si hacemos el componente en el local de flash, del flash 1, pues entonces tenemos lo siguiente. Sería balance por componente. Balance por componente local y le ponemos aquí flash número 1. Ese sería F por Z es igual a V1 más L1. Y aquí serían, ¿por qué puse 5500? Aquí son 10.000. Y aquí serían los 10.000 kilomoles por hora por el punto 55 es igual a V1 Y1 más L1 X1. Ahí disculpen los arreglos que voy haciendo conforme avanzamos. Y entonces sí, la ecuación sería 5500 kilomoles por hora igual a V1 Y1 más L1 X1. Ok, vamos a llamar a esta nuestra ecuación número, que sería la número 4. No, sí es la 3. Entonces vamos a ver si la ecuación 3 nos sirve. Cuando nosotros ponemos la ecuación 3 tendríamos 3 ecuaciones. Pero L1 no aparece en la ecuación número 1 y no aparece en la ecuación número 2. De hecho, la variable que se encuentra ahí es L2. Así que si usamos la ecuación número 3, nosotros estamos agregando una tercera variable. Así que nuestro sistema tendría que ser de 4×4. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el balance local de materia del flash 1 no nos sirve como tal. Ahora, vamos a ver si lo podemos trabajar con el flash número 2. Vamos a hacer el local del flash 2 y dice balance local de materia y le ponemos aquí flash número 2. Ok, ahora para el número 2 la entrada sería L1. Eso es nuestra corriente que está entrando. No se llama F. F
es la corriente que tengo al inicio. Para entonces el 2, la entrada es L1. Y le ponemos que a L entra, que al flash número 2 entra L1 y que van a salir, ¿cuántas corrientes de él? Salen dos corrientes. Saldría el vapor 2 y saldría el líquido 1. Esas son mis salidas. Entonces L1 sería vapor 2 más el líquido 2. ¿Tengo información para sustituir aquí? No tengo. Esto lo dejamos entonces como nuestra ecuación número 4. Sí, ecuación número 4. Porque ya no puedo sustituir, no tengo el valor de L1. ¿Qué sigue? Bueno, el balance por componente del flash 2. Balance por componente del flash número 2. Y eso sería pues local, ¿no? En la manera en cómo lo escriban en el orden no hay tanto problema, pero tiene que estar ahí. Indicar que es local, que es por componente y que está en cuál lugar. Y aplicamos entonces lo mismo, sería L1 por X1 es igual a B2 por Y2 más L2 por X2. ¿Ok? Así que aquí nosotros lo que podemos hacer es sustituir la información que tenemos y nos queda algo así, L1 por punto 25, porque ese es un dato que tengo en el diagrama. El punto 25 es este dato, L1 y X1. Y eso lo igualamos al vapor B2, Y2 más L2 en X2. Así que la ecuación la podemos reacomodar y sería punto 25 de L1 es igual a B2, Y2 más L2, X2. Y esa sería nuestra ecuación número 5. Y vamos a ver. En la ecuación 5 yo sigo teniendo V2, sigo teniendo L2, X2, Y2 y son las mismas variables que tengo en las demás ecuaciones aquí. ¿Sí? Pero en la ecuación 2, por ejemplo, que es muy parecida a la ecuación número 1, yo tengo la variable V1 y en la ecuación 5 no tengo la variable V1, de hecho sigo teniendo L1. Así que siguen siendo un sistema de 4 incógnitas con 3 ecuaciones. Y si voy agregando ecuaciones van a ser 5 incógnitas con 5 ecuaciones y me faltan ecuaciones. Así que, ¿cómo le hago? O sea, estas ecuaciones no están funcionando, en pocas palabras. ¿De dónde saco yo una sexta ecuación para ver cómo lo trabajamos? Porque ya agotamos todos los balances de materia que se pueden hacer. El global y los locales es lo que se conoce. La manera en que trabajaríamos es algo muy parecido al ejercicio número 1. Vamos a trabajar sobre el balance del flash, el balance de materia local del flash número 2. Que sería este de aquí. ¿Ok? Y vamos a ver lo que va a pasar a continuación. Aquí hay que poner un poco de atención. Miren, los destiladores flash, como lo vimos en el primer ejercicio, tienen una característica, manejan una ecuación que se llama ecuación de operación. Entonces vamos a poner aquí ecuación de operación. Dicha ecuación es exclusiva e individual para un destilador. No se puede aplicar a un sistema global. Quiere decir que si ustedes aplican una ecuación de operación, la tendrían que aplicar para el destilador flash 1 y para el destilador flash 2 sería otra ecuación distinta. Ahorita vamos a poner ecuación de operación número 2. Ecuación de operación para el flash número 2. ¿Por qué el número 2? Si recuerdan del texto y del ejercicio, el número 2 tiene la condicionante que yo necesitaría en el sistema, ¿ok? V entre F igual a 0.7. Entonces, por eso escogemos el 2. Ecuación de operación flash número 2 y le ponemos aquí V entre F igual a 0.7. Bien. El balance de materia local en el flash 2 dice, y lo podemos reescribir de la ecuación número 4. Vamos a ponerlo así.
sería L1 igual a V2 más L2. Eso es nuestro balance de materia. Ahora, voy a colocar en la parte inferior el balance de masa de un destilador flash común. El balance de masa común dice que F es igual a V, sin el 1, V más L, ¿ok? Pero el que nosotros estamos manejando es el de arriba, o bueno, al menos la nomenclatura para nuestro ejercicio sería la que se encuentra en negro. Así que la ecuación de operación, también vamos a poner en rojo, original dice que es así. Y es igual a menos L sobre B por X más F sobre B por Z, ¿no? Esa es la ecuación original. Ahora, esa ecuación original yo la voy a utilizar con el destilador flash número 2 y me va a dar otra ecuación que es igual, pero en la nomenclatura que estoy trabajando para este ejercicio. ¿Por qué es importante esta parte? Porque si ustedes no se aplican como tal los valores que hay en la fórmula, van a agarrar información errónea y tenemos que reescribirlo de acuerdo a nuestro balance de masa. Para eso estoy indicando aquí lo siguiente. F para la ecuación, para el destilador flash número 2 representa la letra L1. V va a representar el B2 y L representa L2. X, que es la composición molar, representa X va a ser igual a X, que sería 2. Y representa Y2. Y Z, que es la entrada al proceso, representa X1. Eso lo podemos revisar aquí. No pierdan de vista esa parte. Vamos al dibujo. ¿Quién entra al proceso? Esta es nuestra entrada, F. Está entrando aquí. ¿Quién es F? Es L1. Por lo tanto, en este caso, Z es X1. Vamos a borrar aquí. De una forma parecida, L2. Nuestro L2 representa una salida líquida, por lo tanto podría ser equivalente a L1 y el vapor 2 representa un vapor, así como sus composiciones Y2 es igual a Y y L y X2 es igual a X. Ahí no hay tanto problema. El problema, o donde veo yo que hay mayor confusión normalmente, es en la entrada. Estas entonces van a ser las que vamos a sustituir en la ecuación de operación del destilador flash número 2. Entonces, Y tendría que ser Y2 y L tendría que ser, en este caso, L2. V tendría que ser V2 más F tendría que ser L1. L1 aquí. Y V sigue siendo V2. Z sería X1. Y aquí tendría yo X2. ¿Ok? Esta es la ecuación de operación para el flash número 2. La ecuación de operación para el flash número 1 pues sería algo diferente, ¿no? Porque va a tener una nomenclatura distinta. Entonces, esa sería ecuación, operación, flash número 2. ¿Ok? Y luego dice V entre F es igual a 0.7. Si V representa V2 y F representa L1, quiere decir que para este caso V sobre F representa V2 sobre L1. Y eso a su vez es igual a 0.7. Por lo tanto, V2 tiene que ser igual a 0.7 veces L1. Simplemente es un despeje. Y esa es
lo que vamos a utilizar para el balance de masa. La misma ecuación que estamos tomando aquí, en la ecuación número 4, la vamos a volver a escribir ahora en esta parte. Y decimos, L1 tiene que ser igual a V2 más L2. Y con eso, ahora también tomamos esta condición y decimos, L1 tiene que ser igual a 0.7 de L1 más L2. Por lo que L2 tendrá que ser 0.3 veces. Bueno, vamos a hacer la resta. Será L1 menos 0.7 de L1, que esto da 0.3 L1. Y todas nuestras, vamos a poner escribirlo aquí también completo, L2 es igual a 0.3 L1. Y todo quedó en función de L1. Finalmente, tomamos toda la información, es decir, todo esto, y aquí escribimos nosotros, por ejemplo, punto 13.7. Sí, escribimos todas esas informaciones en la ecuación de operación y decimos lo siguiente. Y2 va a ser igual. L2 sería 0.3 de L1 sobre lo que vale V2. Y V2 vale 0.7 de L1. 0.7 de L1 por X2. Más L1 vale 0.3 de L1 entre V2 L1, no miento, L1 es L1 y aquí sería 0.7 de L1. Todo por lo que sería Z, que vale X1, que sería el punto 25. Punto 25. Ese Z, ese X1, vale punto 25. Y ahora solamente escribimos Y2 es igual. Y vamos a hacer las anotaciones, bueno, los cálculos para ver. Sería 0.3 entre 0.7 y eso a mí me da menos 0.428 de X2 más, y dice 0.25 entre 0.7. Me ha dado aquí 0.3571. Esta es la ecuación de operación que estaríamos trabajando en Excel para poder graficarla junto con el diagrama de equilibrio y poder conocer entonces cuáles serían las composiciones de equilibrio y resolver los balances que tenemos pendientes. Ok, vean todo lo que estuvimos haciendo extra solamente para encontrar una ecuación que nos sirva. Realmente abordamos los balances de materia, el global, los por componente, y no nos sirvieron. Tuvimos que utilizar la ecuación de operación. Cuando resolvamos esta parte, vamos a tener que aplicar el mismo criterio para un sistema, para el tambor número 1 y encontrar la información que nos hace falta. ¿De acuerdo? Pero ahorita, poco a poco, lo siguiente es buscar el equilibrio termodinámico. Equilibrio termodinámico. Y aquí le podríamos poner metanol más agua. Veamos, buscarían, primeramente recuerden, van a buscar en destilación los diagramas de equilibrio. Vamos a ver, abren la destilación y tendrían esta parte de aquí. Buscarían los temas de datos termodinámicos y vamos a buscar el equilibrio metanol-agua a una atmósfera. Antes de hacer el diagrama de equilibrio, ustedes busquen si está. Por ejemplo, aquí dice metanol con acetona, agua con acetona.
metanol con benceno, etanol con agua, que fue que usamos en el ejercicio número 1. Agua, etanol, metanol con benceno, metanol y metanol con agua, ¿no? Este de aquí. Metanol con agua a una atmósfera, y ese es el equilibrio termodinámico que buscamos. ¿Quién es el más volátil? El metanol, y el agua sería el otro. Ok. Recordemos, vamos a copiar los datos. Vamos a ponerlos así. Y nos vamos a nuestra hoja de cálculo de Excel. Por ejemplo, como ya no vamos a utilizar las constantes, la pestaña ejercicio 1 y ejercicio 3 nos sirve. En el ejercicio 1, por ejemplo, tuvimos que hacer las ecuaciones de operación y programarlas, ¿no? Y aquí va a ser algo parecido, así que realmente tampoco nos sirve la pestaña, así que ni modo, haríamos una pestaña totalmente nueva, a la cual vamos a poner ejercicio 4, ejercicio número 4, y aquí es donde vamos a pegar nosotros nuestra información. Entonces vamos a pegar como... vamos a ver. ¿Qué hace esto? No, así no. Y ya tenemos aquí los datos, ¿no? Ahora, esto son las columnas que vamos a tener que trabajar, y recordemos que tenemos que hacer la separación de estos números, porque todos los números están en una sola celda. Así que vamos a ver. Nos vamos a datos y le ponemos de texto a columna, y le podemos terminar con este de aquí. Hacemos lo mismo para este caso, de texto a columna, y también en esta parte de acá, de texto a columna. Ahí está. Ok. Entonces, por ejemplo, en mi caso, estas celdas de aquí están dobles. Nada más los voy a quitar que no sea doble. Ok. Y también está acá que no sea doble. También están los primeros datos. Y hay que transponer esta información. Es decir, hacer una columna hacia abajo. Aquí están. Seleccionamos. Y nosotros vamos a pegar aquí. Pegado especial. Transponer. Y listo, ¿no? Ok, toda esta información ya no me sirve. La vamos a borrar. Y también borramos estas columnas que están entre medio. Así que vamos a confirmar. Esta de aquí, pues obviamente es temperatura. Temperatura, nada más que esta está en Celsius. Celsius. Este valor de aquí, .2, .02, .04. Este es el líquido, este es XA. Y este tiene que ser así como va. Hacemos una pequeña expansión, nos ajustamos los datos y listo, ¿no? Eso sería lo que ustedes estarían trabajando. Vamos a poner aquí borrar. Con esta información necesitamos el diagrama de equilibrio. Recordemos que lo que queremos hacer es una gráfica muy parecida a esta, donde va a haber un equilibrio que sería el azul y una recta que va a cortar el equilibrio, y esa es la ecuación de operación de destilador flash número 2. Así que primero hacemos el equilibrio termodinámico. Y para ello seleccionamos estos datos, le ponemos en insertar, le podemos poner de línea y listo. Esto sería el equilibrio termodinámico. Vamos a ponerle un poquito más amplio, así, le quitamos el título y hay que ajustar los ejes. Recuerden que al ser un procedimiento en el cual ustedes van a graficar, no pueden utilizar la tabla para conseguir información. Aquí tienen que hacer la gráfica, así que la gráfica tiene que ser lo más precisa posible. Formato de eje, vamos a cambiar el valor máximo a 1 nada más, y en el eje X seleccionamos el eje Y, también lo cambiamos a 1. Dice que por default ya está en incrementos de 1. Cerramos esta parte y nosotros, vamos a ver, ahí está, ya quedó. Lo otro que haríamos es darle una forma, algo así como una especie de cuadrícula, para que podamos leer un poco mejor. Hacemos que parezcan estos unos cuadros, perfecto.
Y agregamos ejes, agregamos líneas divisoras adicionales. Vamos a ver. Líneas divisoras, las horizontales y también las verticales. Vamos a agregar los ejes. Título de ejes en primario y título de ejes en vertical. Aquí sería ya. Y nuevamente aquí sería XA. Ahí está. Ahí está nuestro diagrama de equilibrio. Bien. Lo que sigue es ahora sí graficar la ecuación de operación. Entonces pondremos aquí ecuación, operación, flash 2. ¿Ok? La ecuación de operación del flash 2, al menos yo la tengo apuntada acá, decía más o menos lo siguiente. Menos, bueno, vamos a poner igual, menos 0.428 por la fracción molar X2, que al final del cuenta es la fracción molar del líquido. Sería ese de aquí. Más 0.3571. 0.3571. Así como está. ¿Ok? Van a ver que conforme ustedes avancen, no lo voy a hacer todo golpe, conforme ustedes avancen, el valor de la variable se vuelve menor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al principio un negativo. Acuérdense que la recta es con pendiente negativa. Si lo hacen todo completo, les va a dar negativo. No se asusten, no hay ningún problema. Lo único que va a pasar es que lo que van a hacer es graficar hasta el valor positivo. Ya es todo. Esa sería nuestra ecuación de operación flash número 2. ¿Cómo la agregamos a la gráfica? Nuevamente, seleccionamos los datos de la gráfica. Decimos, esta serie se va a llamar, le ponemos aquí el nombre una vez, equilibrio. Y le ponemos aquí nueva serie, una serie 2. A esto le vamos a llamar flash 2. Valores en X. Los del equilibrio en X. Y fíjense bien, va a llegar hasta el renglón donde tenemos el último dato positivo. Para Y sería el valor de la ecuación de operación flash 2 hasta el último dato positivo. Le damos enter y le damos OK. Y vamos a ver. Voy a hacer esto un poquito más para acá para darle espacio a la ecuación de operación flash número 1. Esa ecuación yo todavía no la he calculado. Tenemos que revisar en el cuaderno cómo sería. Pero pues saben que vamos a tener que hacer otra, ¿verdad? Bien. Este dato de aquí sería de la siguiente forma. Vamos a colocar las líneas. Vamos a ver. Voy a tomar una línea de aquí para no hacerlo todo completo otra vez. Vamos a ver. Ok. Entonces sería esta línea. Corta en esta parte. Y también usamos esta otra línea para ver en dónde corta el eje X. Entonces sería algo así. Entonces vamos a poner aquí flash. Ok. Sería algo así como que flash. Y aquí ponemos el número 1. Y aquí ponemos el número 2. Y algo así como que XA y YA. Entonces estamos en esta parte. En el 2, si ustedes prolongan la línea, más o menos llega aquí, sería 1, 2, 3. Y aquí sería 4, entonces sería 6. No llega hasta el 7, ha de ser un 6.068. Vamos a poner 6, 8. 0.068. Y eso es porque no llega tal cual a la mitad de estas dos líneas. Este es el punto 6 y esto sería punto 8. Para el caso de Y, dice un punto igual, casi llega a la mitad, entonces sería algo así como, casi sería 3.3, pero es como 3.28.
0.328. Algo así. ¿Ok? Esos serían los valores para las fracciones molares. También nos está preguntando la temperatura. Para la temperatura tendríamos que hacer otro diagrama. Así que voy a hacerle un poquito, voy a quitar un poquito el zoom. Vamos a posicionarnos en esta sección y vamos a insertar lo que sería el diagrama temperatura-composición. Vamos a poner aquí. Ok, no hay información. Seleccionar datos. Vamos a ponerle una serie a la cual vamos a llamar nosotros líquido. Disculpen. Seleccionar datos, serie líquido, valores en X. Seleccionamos. Y los valores en X van a ser la fracción molar en el líquido. Ok. Los valores en Y, que sería esta parte de aquí, van a ser la temperatura. Ya lo tenemos acá. Y luego agregamos nuestra serie, que es la de vapor. Recuerden, el diagrama de equilibrio de temperatura-composición está en función a las composiciones originales. No tiene nada que ver la ecuación de operación, para que no se confundan. Valores en X es fracción molar, pero ahora del vapor, porque se llama la serie vapor. ¿Ok? Y en Y, como seguimos comparando contra temperatura, va a ser temperatura en el eje Y. Y luego decimos, ok, y ya sería aquí nuestro diagrama. Este diagrama lo vamos a poner un poquito más hacia abajo. Y vamos a hacer una expansión, algo así. No, que se mira como una cuadrícula, como el otro. Y ahora sí hacemos un zoom, porque vamos a estar trabajando sobre el diagrama. Ok, en este caso hay que acondicionar el gráfico. Y vamos a poner, bueno, así tendría que poner un título. Primario. Título. Ejes horizontal. Aquí sería... me equivoqué. XA, YA. Y en el eje Y sería temperatura. Y eso es en Celsius. Como lo vimos en el ejercicio pasado, hay que modificar también el eje. Y podemos apreciar que vamos a poner aquí un y mínimo. O sea, el espacio entre todo este espacio nos está utilizando, así que lo vamos a recortar. Sería 60. Y el máximo valor lo puedo dejar en 105. Podríamos... Sí, lo podemos dejar así, de 60 a 105. Con incrementos de 5. Y en el eje X tiene que ser hasta 1. Con incrementos de 0.1, perfecto. Ya al modificar los ejes podemos modificar también, bueno, agregar las líneas divisoras secundarias. Grid lines. Ok, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Aquí. Divisoras en esta parte y divisoras en la parte vertical. Ok, entonces ahí tendrían ya su diagrama de temperatura de composición. Ya pueden ustedes agregarle aquí la leyenda, por ejemplo. Leyenda. La pueden poner en el fondo, es donde yo les aconsejo ponerla. Y vamos a tomar una de estas líneas para hacer nuestro ajuste. Ok. Nosotros estamos en... Vamos a ver. Fíjense, fijémonos bien. Tenemos, según las composiciones en equilibrio, tienen que ser .68 y .328. ¿Ok? Eso es lo que vamos a buscar en este diagrama. Así que ponemos nuestra línea aquí y la vamos a posicionarnos más o menos en el punto 32.8, pero que sea en el vapor. Punto 32.8, que sería algo así. Y la vamos a incrementar. Ahí está. Parece que está... No, no está derecho.
Aquí está. Esa línea, ahora va, ya que corta, vamos a poner aquí también, ya que corta al eje X, viendo al eje Y en la parte de vapor, se va a prolongar una línea para leer la temperatura. Es decir, leemos composición de vapor, de composición molar en el vapor, y donde corta, leemos temperatura. Y entonces aquí tomamos una, bueno, lo puso acá, la arrastramos y vamos a hacer la línea un poco más grande. Vamos a ver, algo como así. Y sería algo como punto, como 90.4, porque estos incrementos son de un Celsius. ¿Ok? Así que la temperatura para el flash 2, es como de 90.4. Y otra cosa que también les podría servir es que si ustedes también al prolongar la línea de temperatura van a cortar la línea del líquido. Y al hacer eso, ustedes también pueden prolongar la línea. Bueno, también puedo cortarlo acá. También pueden prolongar la línea. Es decir, harían algo así. Y este valor, y ahora bajan, y el valor es de 0.068, ¿no? Que fue más o menos parecido a este. O sea, estos diagramas están vinculados, o sea, son lo mismo, solamente que este diagrama les agrega temperatura. Así que lo que hicimos fue, con el vapor, leímos hasta la donde corta, de ahí pasamos a temperatura, y al pasar a temperatura cortamos líquido. De este punto ustedes pueden leer estos dos valores. ¿Ok? Así que tendríamos nosotros tanto el vapor como el líquido, ¿no? Vamos a encontrar las condiciones en equilibrio del estilador flash número 1. Si revisan en el texto y en el diagrama se van a encontrar que la salida líquida del destilador flash número 1, que se conoce como X1, es de 0.25. Quiere decir que este valor ustedes ya lo saben, 0.25. Y si ya se conoce, entonces solamente es trazar otra vez estas líneas bajo ese concepto y encontramos tanto temperatura como composiciones. Miren, vamos a copiar esta línea para indicar y decimos a 0.25, ¿no? Sería más o menos aquí así, esta parte. En 0.25 yo subo sobre el diagrama y trazo la línea hasta que llega al líquido, hasta donde corta el líquido. De ahí yo voy a leer en dos extremos. En el extremo de 0.8 y también para el extremo de la composición molar en el vapor. Es decir, aquí trazo otra línea. Aquí dice temperatura en el flash número 1 es de 8. Temperatura del flash, este es número 1, es de 80 Celsius. Y la línea la prolongamos hasta esta parte de aquí. Así que también trazamos una parte inferior, que sería esta sección de acá. Y la composición sería 6.62 en el equilibrio, 0.62. ¿Ok? Así que con estos dos diagramas conseguimos encontrar, con los dos diagramas y con una sola ecuación de operación, conseguimos encontrar toda la información del destilador flash y tenemos todas las variables necesarias para resolver los balances de masa que dejamos pendientes. Dejamos varios, ¿no? Nada más para confirmar aquí, por ejemplo, observemos que aquí temperatura 81 y de 80, más o menos andamos en esa parte, así que estamos bien, ¿no? Estamos leyendo de una manera adecuada. Bueno, aquí me tomé la libertad nada más lo del Excel, lo escribimos en los apuntes, hicimos una especie de tabla con la cual vamos a llenar nada más la información de las ecuaciones faltantes. Realmente lo que tenemos que hacer es buscar los flujos de las corrientes de salida, así que lo que tendríamos que resolver es el balance global de materia, que sería algo como esto que se encuentra acá. Bien,
Si nosotros sustituimos, si tomamos la ecuación número 1 y la ecuación número 2, nos van a quedar tres incógnitas con dos ecuaciones. Así que también tendríamos que sustituir, bueno, o terminar las ecuaciones generales, ¿no? Para ello necesitaríamos de esos dos balances escoger uno, el cual podríamos terminar de manera satisfactoria. Si tomamos el 2, no tenemos la salida del 1. La salida no tenemos el 1. Y tampoco tenemos los flujos. Sí, tenemos todas las composiciones, pero tenemos aquí tres corrientes, tres incógnitas. Entonces este no nos serviría. Si tomamos el flash de materia en el número 1, ya tenemos la corriente 1. Porque tenemos los dos incógnitas aquí. Y por componente tendríamos nada más la incógnita B1 y Y1. ¿Ok? Así que resolveríamos primeramente el balance de materia local del flash 1. Entonces pondríamos, retomando, y las ecuaciones serían, retomando las ecuaciones que serían aquí, sería la número, no le pusimos número este, vamos a ponerle que es el 06. No. Entonces retomando la ecuación 3 y la ecuación número 6. Ecuaciones número 3 y número 6. A ese le pondríamos, serían 10.000 kilomol por hora. Esto es igual a V1 más L1. Y aquí serían 5.500 kilomol por hora. Esto va a ser igual a, vamos a ver, V1, aquí están los valores, ¿no? X1 sería 0.25, miento, sería 0.62 de V1 más 0.25 de L1, así como se encuentra. Y ya podremos resolver por simultáneas esta parte. Escribimos las ecuaciones de acuerdo a nuestro sistema, que sería 1, 1, 10.000, y sería 0.62, 0.25, y aquí son 5.500. Leemos el resultado, nos da 8.108, lo voy a ir apuntando yo acá. Entonces sería vapor 1, 8.108, lo redondeamos a 0.10, y el otro sería L1, son 10, no, son 1.891.90, y ambos en kilomol por hora. Con estos datos debemos resolver lo que sería el sistema de ecuaciones simultáneas. Vamos a ver lo que pasa con la ecuación número 1 y con la ecuación número 2. Originalmente teníamos tres incógnitas ahí, pero al momento de resolver el sistema de ecuaciones con la 3 y con la 6, nos dimos cuenta de que esta variable ya la tenemos. Esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, así como las composiciones molares. Así que el sistema de ecuaciones de ser un sistema de 2×3 ahora es un sistema de 2×2. Así que vamos a retomar estas ecuaciones y resolverlas por simultáneas. Entonces, retomando las ecuaciones número 1 y número 2, decimos F era igual a L1, miento, igual a V1 más V2 más L2, y serían 10.000 kilomol por hora es igual a V1, que vale 8.108.10 kilomol por hora, más V2 más L2. Y luego decimos, hacemos la resta, los 10.000 menos los 8.108 serían 10.000 menos 8.108
punto 1. Entonces sería de aquí, pues de hecho es el valor del líquido, ¿no? 1891, o sea, este mismo valor, punto 9. Ese es el flujo que va a entrar al destilador flash número 2 y por lo tanto teníamos dos salidas, ¿no? B2 más L2. Así que pueden ver que la ecuación 1 y 2 se convirtieron en técnicamente las ecuaciones 4 y 5, las del destilador, balance local de flash y esta de acá. Así que no hubo tanto problema. Si aplicamos entonces, esa sería la ecuación número, vamos a decir, vamos a llamarla hasta las 7. Y vamos a reprogramar la ecuación 2, la cual iba algo así como flujo de entrada por Z más V1 por Y1 más V2 por Y2 más L2 por X2. Y de una vez hacemos la resta. FZ menos B1 Y1 es igual a B2 por Y2 más L2 por X2. Aplicamos. F vale 10.000 kilomoles por hora, que multiplica Z, y Z dijimos que valía 0.55, esa es la cantidad de metanol que hay al principio, menos el vapor 1, que son 8108.10 kilomol por hora, que multiplica a su fracción de vapor. El vapor que estaba a la entrada, que sería el Y1, es este dato de aquí, son 0.62, y esto es igual a Y2, que es 0.328 por V2 más 0.068 de L2. Ese 0.068 sale de esta parte. Esta ecuación como tal la pueden hacer ustedes en su calculadora, o tal cual la pueden programar en el Excel. Sería esta ecuación con la ecuación número 7. Vamos a poner que esta es el número 8. Y vamos a hacer, les enseñaría cómo lo programarían en el Excel, porque no hay ningún problema, ¿no? Con esa parte. Ok, entonces aquí regresamos a escribir los valores iniciales. Es 1, 1. Estamos escribiendo la ecuación 7. Sería 1891.1. Y a esta información nosotros le vamos, esa es la ecuación número 1, ¿no? Para la ecuación número 2, aquí tendríamos que poner los valores. Este era 0.328 y en el líquido era 0.068. No tenemos tercera variable, y en resultado lo que estaríamos aquí programando es todo el término que estaba del lado izquierdo de la ecuación. Era 10.000 por 0.55 menos los 8108.1 que multiplica al 0.62. Entonces a mí me da 472.98. Ahí estaría terminada la ecuación número 8. Bajan y el resultado es el siguiente. O sea, V2 vale 1324.55 y el valor para el líquido 2 vale 566.54. Con eso tendrían todas las respuestas para su ejercicio número 4. Como pueden ver, el hecho de agregar otro destilador al proceso implica muchos más cálculos, más balances, y hay que estar jugando con la información que tenemos para encontrar qué ecuación es la que vamos a utilizar, y basándonos en esa ecuación, pues buscar cómo le hacemos para encontrar esos datos. También nos fue de mucha importancia que el diagrama de equilibrio ya lo teníamos en el sistema, o sea, en el documento de PDF. Sin embargo, también puede estar la variante en el que no esté el sistema. Aparte de hacer todas las ecuaciones y todo el asunto, hay que buscar las constantes. Y, les repito, seguimos manejando la parte de únicamente balances de materia. No hemos incluido la parte de energía en la transferencia de masa.
este va a ser el último tema que vamos a revisar para lo que sería destilación flash. A partir de la siguiente semana estaríamos revisando lo que es destilación fraccionada, que es otro proceso un poquito más complejo. Y ahí sí estaríamos viendo la parte de energía. Les repito, si tienen preguntas, háganmelas saber. Espero que para el día de mañana pues, ya tengamos más. Seguimos con una pregunta que considero muy buena para final de semana y hacer ese video de clase extra. Y la siguiente semana estaríamos iniciando con otro tema. Y ahí ya les estaría dando los criterios para el trabajo de exposición, que ya los pensé más o menos. Y según yo no hay ningún problema y se puede hacer esa actividad, ¿no? Recuerden que esa actividad va a valer el 40% del parcial, así que es muy importante que pongan atención a las instrucciones y que vayan haciendo anotaciones de todo esto para que pueda su proyecto ser fluido, ¿no? Entonces, sin más por el momento, pues nos vemos.